Y para hablar sobre este tema, le aprecio muchísimo a la doctora Laureen Ann Jiménez Fidier, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, egresada de la Universidad de Harvard. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Citlali. Pues, ¿cómo ve ahora ya las últimas cifras y también pues el anuncio de que la Secretaría de Salud ya está presentando al Consejo Nacional de Salud el proyecto de los nuevos parámetros para medir el semáforo de riesgo epidémico? Bueno, pues veo como un absoluto absurdo que en pleno repunte, es un repunte que estamos viviendo ahorita, que es realmente muy grave, muy serio. 31 de los 32 estados de la República Mexicana presentan ya un repunte que va desde completamente descontrolado, como lo que está pasando en Sinaloa, en Quintana Roo, en Baja California Sur, en Yucatán, en Guerrero, en Veracruz, en Nayarit y en Campeche, hasta repuntes incipientes que apenas inician, ¿no? Como otros estados, pero tenemos toda la gama. Entonces, los estados en donde el repunte ya avanzó lo suficiente han rebasado ya todo lo que se vio anteriormente en la pandemia, queriendo decir que ya se rebasó el pico que tuvimos el verano pasado y también el pico de fin de año. Entonces, si seguimos en esta línea, lo que va a terminar pasando es que este repunte va a superar lo que nos ocurrió a finales del año pasado y principios de este. Y mientras las autoridades están viendo si hacen una propuesta para ajustar los parámetros de medición del semáforo epidemiológico, ¿no? Parece verdaderamente un absurdo que en este momento, en medio repunte, estén hablando de cosas tan ilógicas como cambiar la sede de la Secretaría de Salud a Acapulco, ¿no? Y cambiar los parámetros del semáforo cuando lo que más necesitamos en este momento es que nuestras autoridades se pongan las pilas y finalmente implementen alguna medida para tratar de detener la propagación del virus. Eso pues no lo están haciendo y en la medida de que sigan permitiendo que más personas se infecten, tarde o temprano vamos a volver a ver los hospitales saturados y tarde o temprano vamos a volver a tener esas cifras atroces de muertes todos los días. Y sobre todo porque al parecer que la variable también que están tomando en cuenta, que si bien ha afectado a la economía el cierre de empresas o de algunas actividades, o han tenido demasiada presión las autoridades por parte de algunos sectores, pero al final el sistema de salud del país no aguantaría un repunte como el de finales del año pasado. Pues para allá vamos corriendo. Y parece que están apostando a una situación hipotética, ¿no? Lo que están apostando es a que hay suficientes personas vacunadas como para detener las hospitalizaciones y las muertes. Pero pues esto que están asumiendo no tiene ninguna base en la evidencia científica. Solamente el 17.16% de la población mexicana ha recibido un esquema completo de vacunación. Todos los demás siguen susceptibles, porque lo que se dispersa ahorita ya en nuestras comunidades es la variante Delta. La variante Delta es mucho más contagiosa que el virus que originalmente nos infectaba en México. No solo eso, sino que además sabemos que una sola dosis de vacuna no es suficiente para conferir protección contra la infección de la variante Delta. Entonces, con más del 82% de la población mexicana desprotegida a través de la vacunación, no sé en qué cabeza cabe pensar que las hospitalizaciones y las muertes no se van a ir también muy gravemente hacia arriba, esperanzados en la cuestión de la vacunación. Pero ahora, mira, Citlali, la situación es esta. Lo que el gobierno todo este tiempo ha hecho, y ya llevamos 1 año y medio sumidos en este desastre, y este desastre es menos causado por el virus que por las malas decisiones que nuestras autoridades han tomado para manejar la pandemia, ¿no? Eso es muy claro. No, aquí nunca nuestras autoridades han pretendido detener la propagación del virus, y eso es el problema fundamental que nos aqueja. Entonces, lo que han hecho es tratar de alimentarnos con una retórica falsa
en donde las opciones son dejar que la gente se infecte o cerrar todo y llevar a la economía a la catástrofe. Estas no son las dos opciones. Es decir, entre esas dos, ¿sí?, existe la posibilidad de que el gobierno tome la responsabilidad que le corresponde y que dentro de esa responsabilidad implemente las estrategias necesarias para detener la propagación del virus entre la gente, entre nuestra población. Esto es algo que nunca ha hecho. Es decir, siempre hemos hecho pocas pruebas, siempre las pruebas que hemos hecho han estado sesgadas hacia las poblaciones únicamente de pacientes sintomáticos, y la comunicación oficial ha sido absolutamente terrible, ¿no? Ha sido deleznable la comunicación oficial. Desde los podios oficiales se le dijo a la gente que el cubrebocas no servía, que los asintomáticos no contagiaban, que habíamos domado la pandemia, que vamos de salida, que ya mucha gente está vacunada. Todo lo anterior es falso y la gente cree que ya vamos de salida cuando estamos en medio de lo que podría ser el peor repunte que hemos visto de la pandemia durante 1 año y medio. Entonces, desde luego, pues nadie quiere cerrar. Necesitamos que los niños vuelvan a la escuela, evidentemente. Necesitamos las actividades no solo económicas, las actividades sociales, culturales, educativas, etcétera. Necesitamos que las actividades humanas vuelvan a abrir. Y esto sería posible volver a las actividades sin sacrificar vidas si el gobierno hiciera lo que tiene que hacer para implementar una estrategia coherente de contención epidemiológica que permita controlar, disminuir y contener finalmente la propagación del virus. Doctora, ¿cuál sería una de esas propuestas? Porque vemos también que en muchos lugares ya ni siquiera toman bien la temperatura, ya la gente ingresa y sale sin problema, a veces no se cumplen los aforos, los protocolos mínimos de seguridad. Bueno, primero pues se tienen que instituir los protocolos que sí sirven. Tomar controles de temperatura es pues virtualmente inútil. Esto no es una estrategia que sirva para nada, ¿no? La mayor parte de los pacientes que tienen COVID-19 son asintomáticos, queriendo decir que por esos filtros de temperatura se cuela el 70% de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues de esos, los tapetes sanitizantes, los arcos esos desinfectantes, y los controles de temperaturas y cosas similares, pues no tienen en realidad ninguna utilidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una comunicación clara para que la población mexicana sepa cómo se transmite el virus. Este virus no se transmite por contacto, o sea, sí se transmite por contacto, pero muy poco. Es decir, más del 90% de todas las infecciones por COVID-19 se dan por la vía aérea. Esto es un virus que se respira, que viaja en partículas, en aerosoles, ¿sí?, dentro de fluidos respiratorios que emitimos al momento de hablar, de gritar, de cantar o de simplemente respirar. Entonces, esto se acumula en los sitios cerrados, particularmente cuando no hay ventilación. ¿Y cómo nos protegemos de esto? Pues no hay tapete sanitizante que nos ayude a protegernos de esto, porque el virus en la suela de nuestros zapatos no es el que nos va a infectar. El que nos va a infectar es el que respiramos en el aire dentro de un vagón de metro, dentro de un taxi, en una sala de espera, dentro de una iglesia, etcétera, en una oficina y así. Entonces, pues la comunicación tendría que ser muy clara para la población y hacer saber que para detener la transmisión y reducir los contagios, la gente necesita portar cubrebocas de buena calidad, bien puestos, sobre nariz y boca y bien ajustados al rostro, mantenerlos puestos siempre que estén fuera de su domicilio y ventilar todos los espacios cerrados a los que acudan. Esto quiere decir que la gente que toma el transporte público, un metro, un camión, un microbús, un Uber, un taxi, qué sé yo, necesitan exigir que se abran las ventanas y que permitan la circulación con aire del exterior cruzada dentro del transporte público. Si no, el transporte público lo que hace es que se convierte en cajas de supertransmisión de la enfermedad. Entonces,
pero esta información debería de venir del gobierno, ¿no? De las autoridades. Sí. En lugar de estarnos recetando esto de que vamos muy bien cuando esto no es así. Entonces, ustedes estén conscientes, quienes me escuchan, que necesitamos cuidarnos de la transmisión aérea. Está muy bien que se laven las manos y que lleven el gel antibacterial, pero la forma realmente para protegerse del contagio es un buen cubrebocas bien puesto, evitar espacios muy concurridos, tratar en la medida de lo posible de guardar distancia, pero sobre todo ventilar todos los espacios cerrados. Esto nos puede proteger desde luego de la transmisión y pues bueno, vacúnense en cuanto tengan las vacunas, en cuanto las vacunas estén a su alcance, ¿no? Pues como siempre, doctora, le aprecio muchísimo que nos tome la llamada y sobre todo que dé estas recomendaciones tan claras y precisas y sencillas de llevar a cabo para todos nuestros amigos del auditorio. Claro que sí, un placer estar en el programa como siempre. Hasta luego, un abrazo, doctora. Igualmente. Y bueno,